Buenas noches, amada familia. Continuamos con nuestro programa Fuego Continuo de Oración, pero con la serie Superando las Crisis de los 40 o más o 60 o más. Esta noche tenemos a una pareja de siervos que Dios les ha preparado, sus experiencias, sus conocimientos, y que vale la pena esta noche escucharlo porque nos puede bendecir el Señor a superar muchos de esas crisis que, bueno, digo, vivimos o muchos lo están viviendo. Recibamos un aplauso de cariño y de bendición a nuestros amados reverendos Giancarlo Rufa y nuestra amada pastora Janet Parra. Bienvenidos, Amén, amados amén, hermanos. amén, gloria a Dios, Amén. aleluya, Gloria a Dios. aleluya. Amén, amén. Gracias, gracias, Apóstol Carlos. Primeramente, a Dios y a usted, al Ministerio Internacional, tomando mi nación por habernos invitado a exponer esta noche un tema tan importante y tan delicado como es ese tema sobre las crisis que enfrentan casi siempre la persona de los 40 años adelante hasta los 70 es el tema que tratamos esta noche con la pastora Janet y le damos gracias a Dios porque realmente estamos ciertos que el Señor nos bendecirá y nos fortalecerá y podremos dejar que la palabra del Señor actúe en todos, lo que pueden escucharla en vivo, en directo, y también lo que podrán escucharla en diferido, porque este es el objetivo, que seamos todos edificados. He escogido como título, Aún hay más para ti, restaurando el propósito del varón maduro. Entonces, si la pastora Janet pudiera leernos el pasaje bíblico del libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículo 4. Pastora Janet, Amén. ¿Sí me escucha? sí, Amén. sí le escuchamos bien, gracias a Dios. Amén. Su palabra bendita la leemos con toda reverencia. Y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Los adultos entre 40 y 70 años atraviesan una etapa crítica y transformadora en su vida, llena de oportunidades de madurez, pero también de desafíos. Estas crisis que vamos a hablar esta noche pueden ser internas, espirituales, emocionales o pueden ser externas, crisis familiares, sociales, también laborales, y afectan tanto a hombres como a mujeres, creyentes o no creyentes. El primer punto que vamos a analizar esta noche es la crisis de identidad y autoestima. ¿Quién soy ahora que ya no tengo las mismas fuerzas ni los mismos roles? El vacío que deja la salida de los hijos, el cambio físico o el retiro laboral puede hacer que se cuestionen a sí mismos. Necesitan redefinir su identidad
no en lo que hacen, sino en lo que son en Dios. Pastora Janet, ¿puede leernos la segunda Sí, crisis? sí, es la crisis del propósito. Aquí surge lo siguiente, que hay sentimientos de haber cumplido ya su ciclo, ya hice lo que tenía que hacer, y muchos se preguntan, ¿cuál es mi misión ahora? Es necesario redescubrir un nuevo propósito en esta etapa, como mentores, intercesores, constructores de legado. Es decir, hay que hacer un proyecto de vida para la mediana edad o la tercera edad. ¿Sí? Amén, amén. Y recordemos que el tema que estamos tratando es sea por la persona que conocen a Cristo y por aquella que lamentablemente todavía no lo conocen. Por eso que hemos mencionado que deben redescubrir este nuevo propósito y hay oportunidades de ser mentores y los cristianos en especial modo intercesores. Esto lo podrían hacer aún siendo avanzado en la edad. Vamos a ver el tercer punto de análisis, crisis de salud y envejecimiento. El cuerpo ya no responde como antes. Hay fatiga, aumento de peso, problemas cardiovasculares, disfunciones sexuales, etcétera. Cambios físicos, pérdida de energía, lamentablemente aparición de enfermedades agudas, crónicas y catastróficas. Estas limitaciones físicas pueden impactar la autoimagen masculina. A veces hay miedo a la vejez o a no poder sostener la familia. Hay miedo a la dependencia o al deterioro. Deben la persona, esta edad que sufren estas limitaciones, aprender a cuidarse integralmente y aceptar esta etapa con sabiduría y gracia. Pastor Janel Amén. nos lee el cuarto punto. Claro, vamos a ver ahora la crisis espiritual que se presentan en estas edades. Algunas personas se sienten estancadas o desconectadas de su relación con Dios. Otros enfrentan culpas, culpas que no han resuelto o batallas espirituales del pasado. Puede haber una rutina espiritual estancada, poca pasión por la palabra de Dios o poca vida de oración. Algunos luchan con dobles vidas o pecados ocultos que arrastran desde años anteriores o de los años de juventud. Otros se sienten lejos de Dios, pero no saben cómo volver al Señor. Es tiempo de renovar la intimidad con Dios y dejar que Él sane heridas profundas. Amén, amén. Estamos al quinto punto. Crisis familiar. En esta etapa, muchos matrimonios entran en una etapa fría o rutinaria. Surgen conflictos por los hijos adolescentes, la independencia de los hijos adultos o el síndrome del nido vacíos. Los hijos se independizan o forman sus propias familias. Les cuesta entender y comunicarse con los hijos de la era digital, con valores muy distintos.
surgen roces en la familia, en temas como sexualidad, como fe, autoridad, prioridades y también estilo de vida. Se sienten divididos entre la corrección firme y el amor incondicional. Hay cambios a veces en la relación de pareja. Se crean lamentablemente silencios, distancia o redescubrimiento. Algunos enfrentan tentaciones externas, como son la infidelidad, la pornografía, el escapismo emocional. Lamentablemente puede pasar que hay duelos entre hijos y hermanos por el asunto que alguien tiene que cuidar de los padres ancianos o repartirse los bienes de los padres ya fallecidos. Es importante en esta época sanar relaciones, perdonar y valorar los vínculos que quedan, los vínculos familiares especialmente. Pastora Janet nos habla del punto 6. Sí, ahora vamos a ver también otra crisis que se presenta a lo largo de la vida, ya como son pues crisis económicas o laborales, porque ya la persona tiene que enfrentarse de pronto a la jubilación o un retiro forzado, quizá una enfermedad catastrófica, algo que lo obliga a jubilarse antes o retirarse antes de la vida laboral. Entonces, se puede producir una pérdida de sentido de su vida porque antes giraba la mayor parte de su tiempo en torno al trabajo. Entonces, va a comenzar a sentir pues esos cambios. A veces son bruscos y la persona todavía no se adapta a ellos, ¿no? En otros casos, hay una sobrecarga por tener que seguir trabajando por necesidad, los que trabajan post jubilación. Algunos enfrentan desempleo, tecnología que avanza más rápido que ellos o la llegada de generaciones jóvenes mejor adaptadas y los más antiguos pues rezagados que no están innovados o actualizados con todas esas tecnologías y se van sintiendo rezagados o desplazados. Entonces todas estas situaciones se enfrentan en la vida. Aparece el miedo a quedar obsoletos o no haber cumplido su llamado. Otros tienen éxito laboral, pero pagan el precio de su salud o su familia. O sea, se dieron tanto al trabajo, pero ya en vez de disfrutar en la vejez de todo lo que trabajaron, la vida les pasa tantas facturas con enfermedades tremendas, ya no pueden ni comer a gusto ni estar tranquilos. Otros tienen éxito laboral, ya hemos dicho, pero ¿a qué precio por haber hecho una vida de mucho trabajo, dinero, afanes y luego pues el deterioro de salud que es bien crítico y lo cual pues reflexionamos que se requiere sabiduría para saber administrar los recursos y el recurso tiempo es importantísimo, aprovechando bien el tiempo, dice el Señor, porque los días son malos. El recurso tiempo se va muy pronto, se va a la juventud y vienen etapas más fuertes, ¿no? Y hay que abrirse a nuevas formas de emprendimientos, de siempre estar activos y no darle cabida al Alzheimer y a esas enfermedades que postran a la persona. ¿Sí? Todo esto hay que pensar en todas estas cosas. Esto Vamos a se la debe séptima también crisis. a la séptima crisis, que es la crisis emocional y psicológica. Muchos hombres no tienen amigos profundos ni espacios donde abrir su corazón sin ser juzgados. Algunos se sienten emocionalmente insatisfechos,
se sienten aislados, incluso dentro del hogar o dentro de la iglesia misma. Esto lleva al silencio emocional y en algunos casos a depresión. Enfrentan el pasado, errores y pecados que cometieron, heridas profundas que todavía no han, no han sido curadas completamente y a veces siguen sangrando metafóricamente hablando. Enfrentan recuerdo amargo de fracasos. En esta época necesitan apoyo emocional, acompañamiento y espacio seguro para sanar completamente. Pastora Amén, Janet, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de la crisis social y cultural, la crisis número 8 en este estudio, en este análisis. Sí, pero es importante también ver cómo la parte de deterioro o cambio en la salud, en la parte física, desde luego que van a afectar la parte emocional, van a afectar muchísimo la parte psicológica, como la menopausia en la mujer, la andropausia en los hombres. Y cuando no se acepta el hecho de que el envejecimiento es un proceso de la vida, la persona no se siente bien con su autoestima por su nueva apariencia, etcétera. Pero yo quiero hablar esta vez pues de la crisis social y cultural. El mundo cambia tan rápido, es vertiginoso el cambio que tiene la humanidad hoy por hoy, con tanta tecnología avanzada, con cambios incluso en los lenguajes, porque ahora hay que leer iconos, hay que aprender nuevos lenguajes como el lenguaje digital y tantas cosas, y también los cambios de valores de la sociedad y la cultura, muchos valores tan importantes se van degradando o se van perdiendo y las personas de mediana edad o ya adultos mayores pues se sienten desplazados, incomprendidos o poco útiles. La gente los quiere hacer sentir poco útiles, o la sociedad o el sistema. A veces van a buscar trabajo y le dicen no, a su edad ya no. La persona se frustra, se siente hasta deprimido o con crisis de ansiedad. Entran todas estas situaciones. Entonces hay que estar muy bien preparado para enfrentarse a todo lo que la cultura y el sistema quiere imponer. Qué mejor que tener un proyecto de vida personal y qué mejor que dirigido por Dios mismo, que eso vamos a hablar más adelante. Entonces es clave mantener el aprendizaje constante, siempre adaptarnos a las innovaciones y no perder conexión con las nuevas generaciones, porque nosotros los nietos, los bisnietos, si Dios permite tener otras generaciones, pues hay que ir viendo que ellos están en otra época y nosotros no podemos desconectarnos con ellos, ¿no? Y conocer todos estos cambios. Crisis por las redes sociales y la comparación que se hace entre generaciones, muchos que presentan vidas, estereotipos de vidas entre paréntesis perfectas o modelos de vidas sociales, lo que vende el sistema. Puede llevar a sentimientos de fracaso, envidia, ansiedad o frustración. También algunos, pues, en algunas personas hay pues la tentación de buscar validación externa o de compararse con otros hombres de su edad. Algunos, los que son fanáticos, pues, a la gente de la farándula, de los sí, de la cinema y de los cantantes y tanta cosa que ofrece, o de grandes deportistas, algunos quieren parecerse a ellos, en fin, y como no lo pueden lograr, pues sienten, sobre todo cuando tienen sobrepeso, el sobrepeso, la persona se siente mal, no acepta su autoestima y va creando una serie de conflictos. Pero vamos a ver otra crisis también que se puede dar, pastor, la número 9. la crisis del legado. Tenemos que hacer una reflexión profunda. Algunos, algunos cristianos descubren
que su ministerio anterior no era su verdadera vocación y entran en un tiempo de redefinición. Y se pregunta, ¿qué deco? ¿Qué impacto tuve en mi vida? Y ahora, ¿quién continuará mi obra? Tienen un anhelo de trascendencia más allá de lo material. Ojalá que esta crisis pueda motivarlos a invertir en otros, dejar huella espiritual y emocional. Al respecto, quiero que sepan, estimadas hermanas, hermanos y amigos, que hay multinacionales que tienen como una regla ética de trabajo, de funcionamiento empresarial, donde los grandes líderes son obligados a traspasar sus conocimientos a las generaciones más jóvenes. O sea, no hay que con pensionamiento se llevan todo el bagaje de experiencia y de conocimientos que tuvieron en el lapso de los años que trabajaron. Lo tienen que compartir a los jóvenes para que ellos puedan también seguir la misma huella y así permitir que la empresa siga funcionando con personal más joven, pero que tiene la misma mentalidad que han tenido sus líderes. Entonces, esto es interesante porque da la posibilidad que este hombre que se retira pueden quedarse como mentores y dejar su huella, esperemos que sea también espiritual y no solamente emocional. Pastora Janet, la crisis número 10. La crisis del perdón y la reconciliación. Muchos adultos, hombres y mujeres, por supuesto, cargan con heridas, rencores o decisiones que aún duelen, que no sanaron nunca. Esta etapa es propicia para cerrar ciclos, ponga asunto en eso, perdonar y pedir perdón y tener sanidad interior. No puede una persona pretender ir a la tumba con no haber sanado su vida nunca. Es necesario buscar al Señor, que es el que sana de verdad todas nuestras heridas, sana el alma, sana integralmente cuerpo, alma y espíritu. Sí. Yo quisiera, pastor, que usted nos pueda referir un poco sobre esto que sucede entre hombres entre 40 y 70 años. Y tal ¿Sobre vez qué argumento, Pastora Janet? que en la actualidad, incluidos los cristianos que están muy comprometidos con el Señor, que enfrentan una etapa vital conocida como la crisis de la mediana edad. A los cristianos también pasan todas estas cosas, a todos los seres humanos, pero por eso es importante que nosotros estemos bien parados con el Señor. Esto se debe especialmente por la característica particulares dadas de la demanda actuales del mundo moderno. Es que el mundo moderno cambió bastante su filosofía de vida y los cristianos también quedan involucrados en este cambio. Y muchos hombres se sienten cansados, se sienten sin dirección o como que su mayor etapa ya pasó.
Hay hombres que han trabajado, han criado hijos, han servido con toda su alma, toda su fuerza, pero ahora enfrentan el silencio, la rutina, la enfermedad o la duda. Pero tenemos buenas noticias también. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado. Aún hay una obra. Aún hay un llamado. Aún hay promesas. Pastora Janet, entramos en la parte ahora espiritual. Amén. Háblanos de la crisis de identidad y autoestima. Buenas noches. Que pase bien. Amén. Hasta mañana, mi gente. Sí, qué importante es ver que el Señor es el mejor terapeuta, el médico por excelencia, el que tiene todas las especialidades de salud y del alma. Y para esas crisis de identidad y de autoestima, qué mejor que nosotros saber que hay buenas noticias en la palabra de Dios, que el Señor a cualquier edad que tengamos, el Señor tiene propósitos con nuestras vidas, el Señor pues tiene trabajo, nos llama, nos invita a estar ligados a su obra, a su trabajo y también al éxito material o a la imagen social. Dios trabaja en cada etapa y en cada asunto de nuestra vida. Cuando una persona enfrenta fracasos, despidos, enfermedades o envejecimiento, puede entrar en conflictos internos profundos. Surgen pensamientos como, ¿sigo siendo útil? ¿Estoy perdiendo mi valor como hombre o como mujer? ¿Quién soy ahora que ya no tengo las mismas fuerzas ni los mismos roles? El vacío que deja la salida de los hijos, el cambio físico o el retiro laboral puede hacer que se cuestionen en sí mismos. Se necesita redefinir su identidad, no en lo que se hace, sino en lo que nosotros realmente somos en Dios. Somos hijos e hijas del Señor y Dios tiene cuidado aún más allá de la muerte, lo dice en su palabra. Hay muchísimo que ahondar en este tema, pero esto es solo el comienzo de lo que estamos nosotros enfocando. Pastor, sigamos Veamos adelante. la crisis del propósito. Sentimiento de haber cumplido ya su ciclo. Muchos piensan, ya hice lo que tenía que hacer. Y después se preguntan, ¿cuál es mi rol o misión ahora? ¿He logrado lo que debía? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere para mí? Puede haber una sensación de vacío espiritual o profesional, incluso después de logros visibles. Muchos sienten que su vida no tiene impacto eterno y anhelan mayor trascendencia. Es necesario redescubrir un nuevo propósito de vida en esta etapa. Como ya mencionamos antes, como mentor, intercesor, constructores de legado. El mundo dice, ya es tarde. Pero ¿qué dice Pastora Janet el Señor? El Señor dice, ahora te usaré con toda esa maravillosa experiencia que tienes, con todos esos testimonios gloriosos que has vivido. Amén. Y tenemos el gran ejemplo de Moisés, pastor. Tenía 40 años cuando intentó liberar a Israel por sus fuerzas. Pasó 40 años más en el desierto. Dios lo llamó a los
80 años. Esto, estimadas hermanas, hermanos, lo pueden leer en el libro del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3. Aquí tenemos que aprender varias lecciones. La primera es la preparación de Dios toma tiempo. La madurez no te descarta. La madurez te califica. El fuego no se apaga. Solo necesita soplo. Veamos el ejemplo de Caleb. Amén. Pastora Janet, ¿qué digo Caleb? A los 85 años de edad. Es impresionante, impresionante lo que pasó con Caleb. Lo registra el libro de Josué, capítulo 14, versículos del 10 al 12, y dice así: Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y yo los echaré como Jehová ha dicho. Y tomó en nombre de Dios posesión de la tierra y de ese monte. Bendito sea Dios. Qué testimonio tan grande. Amén, Amén. amén. Estimadas hermanas, hermanos y amigos, considere que la fuerza de Caleb estaba intacta, pero más que eso, su fe seguía viva. Muchos hombres han apagado su fuego por decepción o rutina, pero Dios puede soplar sobre las brasas y encenderte otra vez. Amén. Ah, Pastora Janet, háblanos de la restauración de la identidad. Amén. No eres lo que hacías, eres quien Dios dice que eres ahora. Algunos se deprimen por no tener el trabajo que antes tenían. Solo otros sienten que perdieron su fuerza, su atractivo, ya se ven viejos, con canas, en fin, y piensan que perdieron sus roles, sus funciones, en fin. Pero Dios dice así: eres mi siervo, eres mi sierva. Lo dice Isaías 41:9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Eres un hombre o una mujer de valor en manos de Dios. Él nos usa en todas las edades de la vida. Y es más, quiero decir que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él aviva ese fuego del Espíritu, Él nos da las fuerzas más allá de las nuestras. El Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, nos renueva como las águilas y también nos da fuerzas del búfalo para subir y escalar también. Amén. Eres un hombre de valor. Leamos siempre con reverencia la palabra de Dios en el libro del Antiguo Testamento, Jueces, capítulo 6, versículo 12, que dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Amén. Qué lindo, qué hermoso.
Eres cabeza de tu hogar, dice el Señor. Eres cabeza y Él pondrá a sus hijos por cabeza y no por cola. Pero aquí en esto de cabeza es la tremenda responsabilidad del sacerdocio familiar. En Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esto es con dedicatoria que el Señor lo expresa a los varones para que no se sientan desplazados o se sientan menos. Ellos son, yo digo, los abuelos, como los veo como patriarcas. Bendito sea Dios. Sí, Eres llamado a dejar legado espiritual. Salmo 71, verso 18, que dice así: aún en la viejez y la canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Qué podemos amén. aprender aquí? Que tu valor no depende de tu salario, tu físico o tu pasado, sino depende tu valor de tu posición en el Señor Jesucristo. Pastor Gloria a Roger. Dios. Gloria a Dios. Qué importante lo que acabas de mencionar, siervo del Señor, que el valor de la persona no depende del dinero ni cuánto patrimonio tenga, ni de su pasado, ni cuál haya sido su vida. Depende de su posición en Cristo, de quién es en el Señor, y que cuán importante es restaurar las relaciones, todas esas relaciones que se han roto, que se han quedado lastimadas, y que aún puedes sanar, aún puedes abrazar y guiar a tu familia, amigos, puedes, hay esperanza y hay mucho que hacer. Muchos varones han perdido comunicación con sus hijos, con sus esposas o hermanos en la fe, pero es tiempo de perdonar y de pedir perdón, tiempo de restaurar y de crear puentes, puentes de que unifiquen. Cuán importante es para Dios la unidad, es importantísimo. Tenemos como ejemplo maravilloso, por cierto, el padre del hijo pródigo. Ustedes podrán leer toda esta conmovedora historia en el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 15. Amén. Amén. En Lucas Lucas 15, 15. ¿qué versículo, Sí. pastora? Eso puede, una sugerencia para que los hermanos lo lean con despacio, está la historia del hijo pródigo. Amén. Pero lo importante que queremos decir es que el padre nunca dejó de amar al hijo y siempre tuvo la esperanza de que lo iba a recuperar. Él estuvo dispuesto a abrazarlo otra vez, a restaurarlo y no juzgarlo. Es cuán importante esta historia porque siempre tiene mayor profundidad y como nuevas aristas, como nuevos cosas que Dios nos va revelando cada vez más sobre esta historia tan conmovedora. Y este padre que siempre estuvo presto a recuperar a ese hijo. Qué profundo amor, qué amor. Es el amor reflejado en el amor de Dios hacia nosotros, que siempre está dispuesto a que volvamos a Él y sintamos el abrazo de nuestro Padre Celestial. Qué importante. Y nosotros debemos renovarnos en Dios, no vivir, quedarnos en el pasado y en resentimientos y amarguras de que son viejas amarguras y la persona ya se le ha hecho tantas raíces que debe desarraigar de su corazón y buscar un nuevo avivamiento. Siempre Dios tiene cosas frescas que darnos, cosas lindas y nuevas que darnos. El Señor tiene tantos manantiales de agua de vida para satisfacer el alma. Es Cuando importante, sí, estimadas hermanas, hermanos y amigos, de considerar
que las personas mayores tienen tiempo todavía para ser un hombre que ama como el Padre Celestial. Entonces, los invitamos a renovarse en Dios, a no vivir del ayer, más bien buscar un nuevo avivamiento. Que no vivas contando solo lo que hiciste antes, cuando era líder, cuando predicaba, cuando oraba. Dios quiere hablarte hoy. Dios quiere usarte hoy. Dios quiere mostrarte su gloria hoy. Veamos el ejemplo de Elías en el monte. Ustedes pueden leer su historia en el libro del Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 19. El profeta Elías estaba agotado, se sentía con miedo, queriendo morir, pero Dios lo alimentó, le habló y le dio una nueva misión. Estimadas hermanas, hermanos, aunque estés cansado, Dios aún quiere revelarse a ti y enviarte en la mies. Quisiera que reflexionamos antes de concluir esta enseñanza sobre algunos versículos muy importantes. El primero es libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, la primera parte del versículo, que dice así y que lo leemos siempre con reverencia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué nos dice, pastora Janet, el apóstol Santiago? ¿Qué nos sugiere? Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Ven Santiago nos ustedes, enseña hermanas, a escuchar. que el apóstol Santiago, ustedes verán en los próximos versículos también, fue muy claro. El apóstol Santiago destacó por ser muy directo sobre el peligro de escuchar la palabra de Dios, pero no ponerla en práctica. Leamos también lo que enseñó: escuchar no basta, oír la palabra sin obedecerla no transforma la vida. El que no aplica se engaña a sí mismo. Cree que está bien con Dios solo para escuchar sermones o leer la Biblia, pero no hay frutos. Comparó al oidor con un hombre que se mira en un espejo. Nos lee el pasaje, pastora Janet. Amén. Santiago, capítulo 1, versículos 23-24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideraba a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Es Amén. decir, expone esta verdad, pero no deja que lo corrija. En En cambio, cambio, Santiago 1:25 nos da la diferencia de la otra persona que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. veamos Amén. determinar
mencionando unas aplicaciones prácticas. Escuchar buenos consejos o sermones no nos cambia si no los aplicamos. El segundo, Pastor Janet. El crecimiento espiritual requiere acción, obediencia y constancia. La bendición viene al obedecer, no solo a conocer. Y hay muchas promesas lindas que hay, vamos a mencionar creo que unas dos muy buenas para las edades de crisis, de la mediana y la tercera edad. Son palabras de esperanza para esta etapa. Salmo 92, verso 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aleluya, gloria a Dios. Y terminamos esta enseñanza leyendo siempre con reverencia la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De Amén Cristo. y amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gracias, Y gracias, Pastora Janet. quiero concluir. Sí, quiero concluir con una palabra, que en las manos de Dios, Él toma el control de todo. El Señor hace todos los cambios y nos da todo lo que necesitamos para cada crisis, para cada situación. Él que tiene el diseño de nuestra vida, el que nos formó, el que tiene toda nuestra estructura de nuestra vida, el que conoce el pasado, el presente, el futuro, que nos vio desde el vientre de nuestra madre. El Señor tiene planes y propósitos. Él puede darnos diseños, proyectos de vida para cada etapa. En manos del Señor fructificaremos, seremos verdes y tendremos mucho para dar. Y rechazamos todo Alzheimer, toda postración, y como siervos de Dios y la persona que busca al Señor será plenamente fortalecida y llena de... El Señor pondrá todo lo que nos haga falta. Bendito sea Dios. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Apóstol Carlos, por la oportunidad que nos dio de poder exponernos a nuestras hermanas, hermanos y amigos también de las redes sociales. Muchas gracias. Amén, qué bendición, qué enseñanza más maravillosa. Reverendo Giancarlo Rufo y Pastora Janet, de veras con esas perlas, con esos conocimientos y sobre todo la vida práctica con este tema que estamos tocando. Gracias amigos y hermanos que nos ven, gracias a esta plataforma tenemos muchos pastores y pastoras y líderes que estamos conectados acá, estábamos calladitos porque estábamos concentrados, recibiendo, y qué importante ponerlo en práctica y vivirlo. Amigos que nos ven en la red social, puede que usted sea tal vez joven, ni siquiera en la mediana edad, más joven todavía, pero tienes a tu papi, tienes a tu mami, tienes a tu abuelito, gente adulta que déjeme decirle, cuando ya uno va entrando a la segunda etapa de la vida y sobre todo a la tercera, vienen estas conjugaciones de dudas, preguntas y vacío que hoy hemos tenido un material poderoso, llenos de la palabra, de conocimiento y de experiencia que trae aliento, que trae esperanza, que trae fortaleza. Les recomiendo volver a escuchar este mensaje, este video y compártalo con un ser querido o aún con alguien que esté pasando un problema emocional, porque esto trae cuando alguien está en la etapa ya media o adulta y no tiene estos conocimientos, tiene una vida vacío. Y el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos llenos del Señor, no importa qué edad, aún a los 80, a los 90, aún a los 100 que llegue, Dios puede usarte. Y cuánto más si usted tiene hijos, nietos, bisnietos, tataranietos,
Es tiempo de modelar lo que es usted, lo que somos nosotros en ellos, discipular. Y el día en que el Señor nos lleve, hay que ir feliz, contento, porque vamos a casa. No hay por qué temer. Al contrario, hasta el último día, como dijeron muchos siervos y siervas del Señor, qué agradable es partir sirviéndole al Señor. Ese es el mayor propósito en nuestra vida. Pastora Janet, antes de hacer una oración final, tiene la mano levantada. Amén. Amén. Hay muchos matrimonios que entran en crisis de parejas y son temas que hay que también considerar. La renovación, como ciertas recomendaciones, sugerencias, consejos, la renovación de los votos matrimoniales, no caer en la rutina, pedir que siempre el Señor mantenga vivo ese fuego del amor, de cuando se conocieron, lo que han compartido. Y porque muchos hogares pues llegan a cierta edad y como que quieren desplomarse, pero estar siempre vigilantes y atentos para que el Señor siempre tenga nuevas formas de darle sentido a cada etapa de la vida. Y qué mejor que la vida de oración juntos en pareja. La familia que ora unida va a permanecer unida. Y siempre hay una etapa para estar pues enamorado de su pareja, estar feliz con la persona que ama. No importan las canas, no importan las arrugas, no importa la edad, con cada edad tiene sus atractivos y con los ojos del Señor y los ojos del amor, pues es tan hermoso. Eso era lo que quería decir porque también ahí vienen muchas crisis y me tocó ver de cerca parejas que de tantos años se divorciaron y ya eran mayores y eso no lo podía entender. Pero yo creo que buscando el consejo del Señor, Él lo va a dar siempre cuál es el consejo preciso de parte de Él. Amén. Gloria a Dios, qué bendición. Gracias, mis amados pastores, Reverendo Giancarlo, Rufo y Pastora Janet, por estas enseñanzas tan preciosas. Y bueno, amigos, hermanos, todavía hay esperanza. Caleb, 85 años todavía Dios le daba esa fuerza, esa energía y pidió, dame ese monte. Así como cuando yo tenía fuerza a mis 45 años, que entraba en los pueblos, en la guerra, a tomar las ciudades, salía y entraba, esa misma fuerza lo tengo ahora. Aleluya. Moisés, como dijo, apenas lo comenzó a usar a los 80 años. A Moisés también para hacer esa gran misión y a todos los siervos del Señor. Abraham, esa fuerza que tenía, todavía a los 100 años pudo engendrar. Bueno, Salmo 92 dice, estaremos fuertes y vigorosos como los cedros del Líbano, verdes, fresco y vigoroso, y sobre todo lleno de paz con gozo y alegría. Aleluya. Usted puede ver el corazón de un anciano, de una anciana, una persona adulta, cómo brilla, usted lo ve como un dulce. He escuchado a muchas personas decir, ay, cuán agradable es estar con esta persona. Cuán agradable es escuchar cuando habla esta persona, ya sea un varón o una varona, en la segunda y tercera edad, porque están llenos, primeramente, de la presencia de Dios y segundo del conocimiento de la palabra y tercero de experiencia. Así es que estas perlas, estos tesoros se los dejamos a usted, amigo, hermano. Y ya sabe que la paz del Señor esté con ustedes. Voy a hacer una oración final antes de despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por escuchar estos consejos tan maravillosos. Mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Pero cuando tenemos estos conocimientos de tu palabra, de tus promesas y que tú estás con nosotros, Dios ha estado contigo, amigo y amiga. Dios ha estado contigo desde antes que nacieras, desde que eras embrión, Dios ya estaba contigo. Cuando naciste y éramos niños, ahí estaba Dios. Cuando fuiste joven, te casaste, estudiaste, pusiste tu empresa, ministerio, Dios estaba ahí contigo. Y ahora Dios está contigo. Y aun cuando partamos, estaremos con Él. Entonces no hay por qué preocuparnos, afligirnos.
No te afanes. No te afanes de lo que tienes o de lo que no tienes, de lo que has logrado o de lo que no has logrado. Preocúpate para conectarte cada día más con Dios. Y quiero invitarte a hacer esta oración final. Repite conmigo: Dios mío, mi vida te lo entrego a ti, porque a ti te pertenezco. Señor Jesús, sé que tú viniste a salvar al mundo, a perdonar nuestros pecados. Por tanto, te entrego mi vida. Perdóname de todos mis pecados. Tú me salvaste en la cruz del Calvario y de ahora en adelante te pertenezco a ti. Te has llevado mis cargas, mis pecados, te has llevado mis dolores, aún este vacío que he sentido, aún el nido vacío, te lo has llevado y ahora me siento lleno de ti. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Rey y Señor, al que vive para siempre, a nuestro Señor Jesucristo. Y otra ofrenda de palmas de bendición a nuestro amado reverendo Giancarlo Ruth y pastora Janet, que nos ha traído esta hermosa enseñanza. Amigos, hermanos, que el Señor le bendiga. Continuaremos esta semana con más temas, jóvenes adultos y también a los jóvenes. Continuaremos con estos hermosos temas. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y el amor, la paz del Señor esté con ustedes. Bendiciones. Buenas noches a todos.